Hola a todos los viñadictos. A ver, estos días me han llegado dudas o preguntas y a ver si así las contesto con un vídeo en lugar de contestar uno a uno sobre el tema de clorosis, incluso alguna referencia en redes sociales y tal. Entonces os cuento un poco por encima tema de clorosis. Por ejemplo, aquí tenemos una hoja con clorosis. Entonces, clorosis llamamos a casi todas las decoloraciones que se producen en la hoja, normalmente entre los nervios, ¿vale? Pero no todas las clorosis tienen ni la misma sintomatología ni la misma causa, ni las causas lo mismo. Fijaros ahí, por ejemplo, en esa plantación también se ve, ¿no? Os pongo este ejemplo y luego comentamos alguno más. En este caso, por ejemplo, es una clorosis férrica, o sea, es un déficit de hierro. ¿Quiere decir que en este suelo no hay hierro? Pues seguramente no ese es el problema. El problema en este suelo seguramente estará más ligado a un tema de caliza activa. O sea, los carbonatos, la forma en la que están los carbonatos, que denominamos caliza activa, hace que en algunos rodales de esta parcela aparezcan niveles de caliza activa muy altos y esto hace que tengamos problemas de bloqueo del hierro, ¿vale? Fijaros más hojas por aquí, que algunos me habéis puesto. Entonces, problema que tenemos aquí es que es un problema de mala elección del portainjertos. Quien diseñó esta parcela no tuvo en cuenta esos niveles de caliza activa y por lo tanto el patrón, en este caso el portainjertos, no puede no soporta esos niveles. Hay portainjertos que son capaces de soportar niveles de caliza activa altos y en consecuencia no manifestar estos síntomas de clorosis. Soluciones aquí. El problema es que las soluciones van a tener que ser recurrentes para toda la vida, porque el problema nos viene de base, del sistema radicular. Entonces, ¿qué hacemos aquí? O aportaciones. A mí me gusta mucho, por ejemplo, donde hay clorosis por problemas de caliza activa, no labrar. Y se suelen solucionar, porque la caliza activa se va acomplejando en el sistema del suelo y no la vamos liberando continuamente, que es lo que hacemos con el laboreo. Con el laboreo rompemos las estructuras del suelo y vamos soltando la caliza, el carbonato. Entonces, en este caso, bueno, lo de no labrar es un poco complicado porque es un secano y demás. Podríamos minimizar. Estamos optando por trabajar el tema de abonados orgánicos en el suelo, porque también ayudan bastante. Y luego aplicaciones foliares que pueden corregir también, o aplicaciones localizadas. Pero no en consecuencia tiene por qué ser de hierro, porque los bloqueos que hay en los sistemas radiculares, la viña no absorbe hierro, pero por un problema de carbonato. Si nosotros acidificásemos ese suelo o ese bulbo, sería mucho más efectivo que aplicar quelatos de hierro, por ejemplo. Entonces, normalmente es mucho más efectivo las aplicaciones de aminoácidos orgánicos con quelatos que de quelatos por sí mismo. Y a nivel foliar lo mismo, aplicaciones foliares, pues si tenemos una vía de entrada del quelato que pueda ser un aminoácido, pues mucho mejor. Entonces, cuando se hacen aplicaciones de riego, a mí me parecen más interesantes hacerlos así, ¿no? O con alguna aplicación ácida o con algún aminoácido que ayude a los quelatos a entrar a la planta. Eso en cuanto a esto. Hay veces que estas manifestaciones se pueden confundir con déficit de nitrógeno, con déficit de magnesio, de manganeso, etcétera, etcétera. Entonces hay que saber por qué tenemos esta decoloración de las plantas. A veces también que las asfixias radiculares, el exceso de agua, y este año pasa en alguna zona, o en suelos muy fríos, muy arcillosos, la viña brota amarillenta y cuando el suelo se va calentando y el agua va infiltrando hacia abajo, desaparecen estas clorosis. Eso pasa también con los encharcamientos. La viña, mientras está encharcada, el sistema radicular no puede absorber ciertos nutrientes y aparecen las decoloraciones. Mira, esto es una garnacha tintorera y esto es un verdejo. No son muy propios de esta zona, pero bueno, en este caso no es un problema de la variedad, sino, como os digo, es un problema del portainjertos.
Normalmente aparecen en coronas, ¿no? Donde más concentración hay de carbonatos. Hay un rodal, ahí está muy bien, toda aquella zona, y vuelve a aparecer una lengua por ahí, ¿no? Y por ahí en medio vuelve a estar bien. Entonces es un problema de la acumulación de carbonatos. En este caso, ¿vale? En este caso, ya os digo que hay diferentes manifestaciones. A veces se puede confundir con carencias de nitrógeno, viñas que han estado apuradas y demás, o con problemas de suelo, compactación de suelo, encharcamiento de suelo, ¿vale? Entonces tenerlo en cuenta, porque la solución no va a ser la misma, ¿de acuerdo? Yo creo que con esto, como generalidades, a veces también se dan problemas de clorosis, y es debido a virosis de entrenudo corto infeccioso. En ese caso, como está propagado por Syphinema index, que es un nemátodo, suelen aparecer coronas, y esas cepas tienen sarmientos dobles. Yo os he puesto alguna vez vídeos de clorosis de virosis debidas a nemátodos, que los transmiten de una cepa a otra. Pero la sintomatología también suele ser diferente, o sea, aparece un amarillamiento pero distinto, ¿no? Eutipiosis también suele generar un amarillamiento, pero también viene asociada un raquitismo, o sea, la planta se queda con entrenudos más cortos, raquítica, etcétera, etcétera. En este caso veis que el porte es bueno, pero la planta va creciendo con ese déficit de hierro y empieza a tener clorosis que empiezan entre los nervios y empiezan, a ver si encuentro una hoja en la que empieza, que se empieza entre los nervios, y aquí ya prácticamente todos menos los nervios están amarillos. Habrá variedades que les afecte más que a otras también, ¿eh? Pero bueno, veis que está influenciado por esto. No sé qué pie pondrían aquí, pero si aquí hubieran puesto, por ejemplo, un Fercal o un 140 Ruggeri, no hubieran tenido ninguno de estos problemas, porque soportan niveles de caliza muy muy altos. Si pusieran un Richter 110, pues pueden tener problemas, o un Pausen, ¿no? Por poner algún ejemplo. Entonces, bueno, el problema de estos malos diseños es que te lo llevas toda la vida de la plantación. O sea, esto vas a tener que estar siempre corrigiendo, siempre. Ya os digo que en alguna plantación hemos tenido muy buenos resultados no laboreando. Y en 2 años han desaparecido las clorosis. Pero claro, a veces si está asociados a años secos, pues esto pega bajón, ¿no? La vegetación. Entonces lo que ganas por un lado lo pierdes por otro. Entonces hay que buscar el equilibrio. ¿Vale? Si hay alguna duda más sobre esto, me ponéis en los comentarios y podremos hacer. Cuando yo vea algún ejemplo, es que pasaba ahora por este camino y me he acordado, cuando vea algún ejemplo de otras carencias. Este año estoy viendo bastantes carencias de magnesio, etcétera, etcétera. Sobre todo porque está lloviendo mucho y hay ciertos micronutrientes que la planta con exceso de agua no los puede absorber, y si no los absorbe en un momento determinado antes de floración, luego ya no es capaz de absorberlo. La viña no es que esté todo el ciclo de cultivo absorbiendo los mismos nutrientes, hay unos que los absorben en una fase y ya no los vuelve a absorber, porque es una planta que está adaptada a condiciones de climas secos, entonces tiene esa capacidad, ¿no?, de acumular ciertos nutrientes a sabiendas que luego igual vienen condiciones en las que no es capaz de... O sea, no los va a tener disponibles porque no hay agua disponible en el suelo para esa disolución y esa absorción. Bueno, pues aquí lo dejamos y seguiremos con este tema conforme vaya viendo yo algún ejemplo por ahí. Un saludo a todos.